¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Andrea Cabel. Bienvenidos a esta mesa mulera que se llama La Otra Margen. El día de hoy tenemos a Edilberto Jiménez como entrevistado. Edilberto ha sido rondero, corresponsal de guerra, víctima de la violencia en el periodo del conflicto interno armado. Él ha sido testigo de diversos acontecimientos muy violentos, pero además de eso, él es antropólogo y también es periodista. Sus obras tienen el firme compromiso de mostrarnos lo que ha sucedido, ¿no? Quiere transmitirnos una memoria de voces colectivas de lo que sucedió en Ayacucho en pleno conflicto armado interno. Él estudió en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Y él es no solamente el mejor retablista peruano, tiene una muy importante producción de San Marcos, sino que también ha hecho diversas exposiciones en varios países, como Italia, Alemania, Japón, Francia. Y bueno, el día de hoy estamos reunidos para conversar sobre este libro, que son un conjunto de dibujos, más de 100 dibujos, en los que Edilberto nos permite conocer qué es lo que pasó con todo este proceso de la pandemia por el COVID-19, específicamente en una zona en la que él reside, ¿no? Que es San Juan del Lurigancho, un distrito que ha sido muy golpeado por el COVID-19. Entonces, lo que hace Edilberto, como lo hiciese Guamán Poma de Ayala, quien de una u otra manera se alude, ¿no?, con este título, es caminar por diferentes zonas de San Juan del Lurigancho, ¿no? Casuarina, Zárate, Mangomar, Caballobar, 15 de junio, San Salvador, Jicamarca, entre varias otras zonas dentro de este gran distrito, y lo que hace es hacer una crónica de los espacios que no han sido vistos por muchos de nosotros, ¿no? Entonces, Edilberto nos permite mirar, ¿no?, a este espacio tan complejo que ha sido, este espacio emocional, este espacio físico, este espacio geográfico, este espacio histórico que es y que ha sido y que va a seguir siendo posiblemente, ¿no?, la pandemia. ¿Qué tal, Edilberto? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, primeramente, gracias Andrea, a ti por la entrevista y también un saludo desde la ciudad de Ayacucho. Bueno, yo me encuentro estos días por Huamanga, Ayacucho, y para mí es un gran honor conversar contigo. Gracias. Nosotros hemos conversado ya varias veces sobre tus retablos, los colores que tú utilizas, ¿no?, lo que a ti te interesa mostrar. En este caso, para mí este libro es, es un documento histórico. Para mí este libro es de obligatoria lectura. Por favor, ténganlo en mente. Nuevo coronavirus y buen gobierno, memorias de la pandemia de COVID-19. Es un libro obligatorio para entender qué es lo que está pasando con los problemas que acentúa la pandemia, ¿no? La pandemia como que visibiliza la desigualdad, visibiliza el dolor de quienes ya de por sí tienen una vida muy difícil en nuestra ciudad. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió el título? Y porque, claro, es un título que está vinculando, ¿no?, a Guamán Poma de Ayala como el gran cronista nacional, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió el título? Bueno, Andrea, de verdad no es cosa fácil hacerlo, pero la situación, como lo mencionaste, yo estuve en todo el periodo de la violencia, del conflicto armado interno en Huamanga, Ayacucho, y luego ahí hice un libro sobre también una situación de la violencia, ¿no? Y bueno, cuando inicia la situación de la pandemia, ya me encontraba en Lima, y en Lima se daba este otro momento, ¿no? El momento era que la población era que estábamos, o la prensa escrita, hablada, y todos mencionaban que ya estábamos
también en una situación de un conflicto, capaz ante un enemigo invisible, en este caso la pandemia, ¿no? Y desde ese momento, capaz, yo me puse de vuelta que tenía que registrar esta situación dramática. Y por ahí hice un registro, una cierta cantidad, pero para el título, gracias a Guillermo López Gallego, que es de la Embajada de España, a Víctor Vich, y luego son quienes que vieron una cierta cantidad de dibujos y creo que les llegó el dolor humano con esta pandemia y son ellos que dieron este título, ¿no? Al libro Coronavirus, ¿no? Buen Gobierno, ¿no? Creo que el dolor que había registrado con esta pandemia que estábamos viviendo a nivel nacional, a nivel internacional, son cosas que ha hecho, que ha penetrado al corazón de ellos y los pusieron el nuevo coronavirus y buen gobierno. Por cierto, es dramático la situación que pasábamos y al mismo tiempo las escenas que se miraba y que lo veía, que sentía, eran de horror, ¿no? Más en Lima, luego a nivel interior de nuestros pueblos peruanos, ¿no? A nivel también, a nivel exterior que vivíamos con mayor dramatismo el año pasado, en el 2020, ¿no? ¿Podemos volver a la portada? Por favor, quería mostrar algo acá. En la portada justamente estás documentando los diferentes tipos de mascarillas que se hicieron, ¿no es cierto? Entonces, no solamente estás documentando, por ejemplo, qué pasaba con las banderas blancas en los pueblos en diferentes provincias, ¿no? La bandera blanca como el símbolo de que ya no había comida, las colas en la panadería, en el mercado, la escasez de alimentos, cómo se desinfectaban los carros para que pudieran ser usados, las muertes. O sea, no solamente estás documentando todo el proceso de la pandemia y cómo afectó en la educación, en la salud, ¿no? Sino acá también desde la portada estás mostrando cómo las simples mascarillas, ¿no? Que todos usamos, de pronto empezaron a tener diseños, empezaron a tener dibujos. Entonces, estás recopilando no solamente la pandemia desde el punto de vista dramático, sino también artístico. Te quería preguntar respecto de ese proyecto, de ese proceso artístico, ¿cómo fue que hiciste los dibujos? ¿Tomaste fotografías por donde tú caminabas o hacías el boceto mientras caminabas? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que yo tuve todos los elementos, ¿no? Para hacer este trabajo. Ya tuve cierta experiencia, al mismo tiempo también soy hijo de un gran maestro autodidacta, Florentino Jiménez Toma, a un artista, un pintor que le decíamos retablista, etcétera, ¿no? Y luego toda esa situación, al mismo tiempo la situación que yo provengo de un pueblo tan pequeño que el Estado, a espaldas, el Estado capaz estaría, ¿no? En un abandono, aquellos tiempos, y bueno, este dramatismo y estas situaciones creo que me empuja tener una sensibilidad profunda y bueno, por suerte capaz tenía ese corazón interno que tenía un sentimiento y por ahí creo que he tenido siempre el lápiz, el cuaderno y con lo cual he ido dibujando, ¿no? Y bueno, en otros elementos capaz he estado al tanto con la prensa escrita, con la prensa hablada, también las fotografías, estas cosas que me daban un apoyo, ¿no? Pero sí, con el dibujo es donde que voy registrando lo capaz, todo lo que es invisible que ocurría con esta situación de la pandemia, ¿no? Con el coronavirus, ¿no? Como el hombre o nosotros sentíamos, nosotros sufríamos, ¿no? Entonces esto creo que gracias al dibujo, a esa intensidad que domino, podría ser, no sé, pero son mis sentimientos que miraba, que salían con el dibujo, ¿no? Ya, ¿cuál es la potencia del dibujo frente a la fotografía? Te pregunto porque incluyes dibujos que también se basan en el testimonio de fotógrafos, ¿no? Muy valiosos, como el de Musuk Nolte.
porque justamente tus dibujos documentan hasta el 14 de noviembre, que fue justamente cuando hubo toda esta marcha por la vacancia de Vizcarra, donde fallecieron, no fallecieron, fueron asesinados Inti y Brian, ¿no? Y también estás incluyendo el testimonio, ¿no? De Musuk Nolte, un fotógrafo que participó de la marcha, no solamente como fotógrafo, sino como ciudadano, que es lo que aquí comenta, ¿no? Estos dibujos son impresionantes porque revelan ya cómo el coronavirus que está ahí arriba, ¿no? Encima del Ejecutivo y del Congreso, son ya parte, pues, ¿no? De todo esta contaminación terrible creada por la corrupción, ¿no? Aquí estamos viendo los dos cuerpos, ¿no? De los jóvenes, y atrás vemos todas estas pancartas, ¿no? Reclamando y a la vez dejando claro que protestar es un derecho, no un delito. Entonces, ¿cómo ves tú esta comunicación entre fotografía y dibujo? ¿Te ha servido la fotografía para poder dibujar? ¿Es parte de tu proceso etnográfico? Es un elemento más, creo, pero la potencia capaz está en los dibujos, porque con el lápiz o con un lapicero puedes descubrir todo lo invisible, todos tus sentimientos podrías darlo, ¿no? Mientras con que la fotografía no lo logra ese aspecto. Pero desde ya mis agradecimientos a todos los amigos, amistades, familiares, porque el libro no es solo mío, sino son del conjunto de personas o amigos que me apoyaron en este caso, ¿no? Que son quienes que me dieron todos sus sentimientos, sus dolores, sus emociones, otros registrando, otros testimoniándome, escritos, ¿no? Entregándome. Entonces creo que yo agradezco a muchos de ellos, a todos que trabajamos para este libro, y desde ya no es solo mío este libro, sino de todos los que han colaborado, ¿no? Y por suerte tuve muchas amistades con los fotógrafos cuando estuve en Huamanga y cuando estuve en Lima, en momentos dramáticos, etcétera, ¿no? Son ellos también que me hacían mirar lo que habían registrado con la fotografía, pero desde ya no, la fotografía no lo estaba registrando tal cual como lo que estaba pasando con esta pandemia, ¿no? Con el coronavirus. Y yo tenía que agregar, es decir, lo invisible, visibilizar, ¿no? Visibilizar, hacer mirar más ese dolor que se estaba pasando, ¿no? Que se estaba dando en los hospitales, en los cementerios, en las calles, el hambre, la sed, la corrupción, lo que vivimos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿no? ese dibujo que está ahí, que justamente tenemos ahorita en pantalla, que dice quédate en casa, nos mata el hambre, ese dibujo justamente lo hiciste a partir de un testimonio que yo te di. Yo también estoy incluida en este libro junto con el testimonio de otras personas también. Y aquí está el testimonio de Milagros Vilches, ¿no? Es un caso dramático, doloroso que yo conocí y que, bueno, tú tuviste a bien también dibujarlo, ¿no? Imaginarte cómo era ella, imaginarte cómo era su realidad e incluirlo. Es una mujer muy joven que se contagió yendo a recoger comida. Entonces, este libro no solamente reúne lo que tú ves, sino también lo que otros hemos visto, ¿no? Eso me pareció, este es un aporte bien interesante. ¿Cómo se te ocurrió incluir estos testimonios? ¿Cómo se te ocurrió incluirlos y graficarlos, no? Mira, tenía que hacer estrategias, ¿no? Para llegar cómo estaban viviendo, no solo en San Juan del Lurigancho, sino también en el mismo Lima, en la capital, en Miraflores, San Isidro, Jesús María, en todas esas partes. Cuando salía, como también los veía, ¿no? Era una situación espantoso, ¿no? Y al mismo tiempo en San Juan del Lurigancho, que como es un distrito grande, con todas sus dificultades, es otro tipo de población que estaba acorralado, ¿no? Entonces, es por esa razón que acudo a los amigos, ¿no? Por los teléfonos, por los celulares, etcétera, ¿no? Pero también camino y bueno, noto cómo estaba la situación. Es por esa razón
Creo que digo que el libro no solo es mío, sino de todos. Creo que gracias a ellos, sus testimonios, como el caso tuyo, Andrea, era dramático, ¿no? A mí me dolió bastante. Entonces empiezo a registrar o empiezo a hacer los dibujos, los nervios, es decir, esa tensión interna, ese dolor humano de la familia, cómo estaba viviendo. Mira, yendo a recoger su alimento, es contagiado por este virus y al mismo tiempo, bueno, el ejército, las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales han estado ahí tratando de que se queden, pero también son espantosos, ven un espanto, ¿no? Los nervios ahí me ayuda bastante capaz para visibilizar ese su dolor de esta familia, ¿no? En esta, por ejemplo, en este dibujo que estamos viendo es un testimonio dramático también, ¿no? Que ya no pueden hacer nada. Y ahí utilizo las líneas tratando de que se sensibilice con este dolor humano, ¿no? Y es capaz un don de que puedes encontrar cómo el virus nos está quitando a nuestros familiares, ¿no? Sí, algo que quería preguntarte es la presencia de algunos animales en tus dibujos. Me parece interesante porque en tus retablos también aparecen los animales, en muchos casos representando cualidades negativas, ¿no? Hay un retablo específicamente que se llama Los Condenados, y en ese retablo que se llama Los Condenados incluyes animales que están representando características negativas, ¿no? Hay un dibujo en el libro sobre el cual estamos conversando, que es el de, si no me equivoco, donde están los charlatanes, los malos corruptos, los malos militares, la CONFIEP, justamente el que tenemos acá en pantalla, ¿no? Entonces acá tenemos una víbora, tenemos una rata, tenemos un cerdo, tenemos creo que un zorro, ¿no? Un otorongo, con todas las connotaciones políticas que puede tener. Entonces, tú no sé, a mí me parece también que hay varios de tus dibujos que tienen rastros del arte del retablo, ¿no? De cómo haces las flores, de cómo haces determinados rasgos. No sé si me puedes contar un poco sobre este traspaso de cierto imaginario pictórico de tus retablos a los dibujos. Y si es que alguno de estos dibujos se va a convertir de repente después en un retablo, no sé si lo has pensado. Mira, Andrea, todo lo que estamos viendo capaz no es voz mía, sino es de nuestro pueblo. Si bien es cierto, cuando vamos a una protesta, y yo asistí a varias protestas en Lima, en esas protestas, en las marchas, que siempre es que estamos viviendo en Lima, es terrible, pero tampoco no solo en Lima, en las ciudades como en Huamán, Huancay, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando mencionaste del retablo, el retablo es de la década de los años 80, ¿no? Que permanentemente, donde que el manifestante o los que están en la protesta protestan. ¿Protestan contra quién? Contra los poderes del Estado, ¿no? Donde los inculpan como, bueno, como por ejemplo, que son los otorongos, que simplemente están ahí durmiendo, ¿no? Porque los relacionan con los animales, ¿no? Por ejemplo, con los zorros, que simplemente son unos astutos estas autoridades, por ejemplo, más relacionados con la iglesia, ¿no? Etcétera. Los serpientes, más que relacionados con arrastreros, franileros, perdonen la frase, franileros, sobones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los perros, ¿no? En épocas de la violencia en Huamanga, ¿no? ¿Por qué? Porque también son unos tiranos, ¿no? Que lo relacionan con las fuerzas armadas, ¿no? Con las fuerzas policiales, etcétera. En Lima, en las últimas, por ejemplo, en las marchas, ¿no? A la Confiet, más que los relacionan con un cerdo, ¿no? Que se engorda, etcétera. También, por ejemplo, de las sextas evangélicas últimas que tuvimos la sexta de los israelitas, que su símbolo es un pez, pero la población los vi como unos pirañas, etcétera, ¿no? A los reidores, ¿no?
a las ratas, a los gallinazos. O sea, todo está vinculado. Es lo que hice y simplemente lo recogí, ¿no? Esa voz, ¿no? También las pancartas. Yo no puse simplemente que de la cabeza mía, sino cogí tal cual la voz de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, cómo salimos, cómo protestamos ante los poderes del Estado, ¿no? Dentro de los poderes del Estado, últimamente, por ejemplo, cómo los vinculaban al Ejecutivo y Legislativo, por culpa de ellos que no hemos tenido, por ejemplo, para cómo enfrentarnos a la pandemia, ¿no? Cómo ni siquiera buenos elementos tuvieron los del Ministerio de Salud, cómo estaban los médicos, ni tenían buenas mascarillas, ¿no? Etcétera. Entonces, tantas estas cosas. Pero frente a eso, por ejemplo, en cada protesta, nuestra música es el que nos acompaña, ¿no? Etcétera, las banderas, que tenemos tremendas banderas que lo relaciono yo como si fueran unos grandes ríos, ¿no? Y para mí creo que, por ejemplo, las tremendas banderas que sacábamos en el dibujo los pongo, por ejemplo, como el río Rímac, acompañando a esta marcha, ¿no? Y siempre cuando vamos a Lima, vemos al Poder Ejecutivo Legislativo al medio, el Apo más grande, el Cerro San Cristóbal, ¿no? Bueno, dentro de estos, por ejemplo, siempre están los gallinazos. Hemos visto los gallinazos en las protestas, ¿no? Tremendo. Ya sabemos a quién los vinculan, ¿no? Son los Claro, congresistas, ¿no? Etcétera. claro, también está el otro lado positivo de los animales, ¿no? Siempre hay un animal que está sufriendo con su dueño en otros dibujos, ¿no? Están los perros, sobre todo, que acompañan a los dueños, que son los animales que no discriminan, que no se separan, que están ahí, de los que están siendo marginados, ¿no? Los que lloran con las pérdidas. Este libro no solamente me parece que es un testimonio personal tuyo y un testimonio también de todos nosotros, sino que también es un homenaje a los que ya no están, ¿no es cierto? Porque incluyes acá una carta de la mamá del doctor Neil Alarcón Quispe, un médico que falleció el día 11 de mayo del año pasado en el Hospital 2 de Salud en Pucallpa, ¿no? Y esta carta de la mamá del doctor es, no solamente la transcribes, ¿no? Sino que también está aquí la copia con la firma, con el puño y letra de la madre, y aquí está el dibujo, ¿no? Aquí está el dibujo que tú realizas en homenaje a esta terrible pérdida, ¿no? Con la pregunta tan dolorosa que estoy segura que en esta pandemia ha rebotado por todos los rincones de este mundo. ¿Quién me va a devolver a mi hijo? ¿No? ¿Quién me lo va a devolver ahora? Entonces, no solamente me parece que este es un testimonio. Hemos perdido a muchos familiares, amistades, amigos, compañeros de trabajo, nos dejaron, ¿no? Bueno, el doctor Nila Alarcón es hermano de un compañero de trabajo en Ayacucho, ¿no? Del doctor Yuber Alarcón, ¿no? A quien lo conocí mucho y sus familiares me trataban como a una familia y como yo me siento también como familia de ellos. Cuando falleció me dolió muchísimo. Entonces también empiezo también a hacerlo, este dibujo como un homenaje también a los caídos en salud, ¿no? Bueno, he hecho todo lo que pude y también, como te decía, perdí a muchísimos amigos y luego también los testimoniantes, muchos que me escribieron, que me contaron, también se fueron antes de ver este libro, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchas? Perdón, sí, dentro de los Ya. testimonios que recopilas sobre la pandemia, también hay testimonios positivos, también hay gestos de solidaridad, también hay esperanza, también hay personas que dicen, pucha, esta pandemia me ha demostrado que puedo sacar lo mejor de mí. ¿Qué te parece a ti estos testimonios? ¿Te sorprendieron? ¿Te conmovieron también? ¿Qué lugar ocupan en tu libro estos testimonios en donde dicen, pucha, la pandemia me sirvió
para darme cuenta que soy más fuerte de lo que pensaba. Sí, la pandemia ha visibilizado todo lo positivo y lo negativo, ¿no? Y también cómo hemos estado eh, dentro con nuestros gobernantes, ¿no? Y bueno, también en esta pandemia, cómo también nos hemos solidarizado, nos hemos organizado, etcétera, ¿no? Muchos, inclusive al perder su trabajo, encontraron otros trabajos positivamente, ¿no? Antes de la pandemia, muchos estuvieron sometidos a un empresario. En la época de la pandemia, bueno, ya no tuvieron, ¿no? Han sido ya, que te digo, un poco cerrados han sido cerradas las empresas, entonces se quedaron sin su trabajo. Pero la pandemia les hizo que busquen otros trabajos y otros lograron encontrar buenos trabajos y agradecen desde ese punto de vista en forma positiva que sirvió para darse cuenta, ¿no? Que también era buscar nuevos horizontes, ¿no? Y bueno, también para muchos es para vernos también cómo hemos estado antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, cómo estamos, ¿no? Y bueno, es una situación que nos ha hecho pensar cómo estábamos eh, eh, viviendo con nuestros gobernantes y creo que hace que nosotros ahora después de la pandemia empecemos a reflexionar y tomar buenos caminos, cada familia, también como un pueblo peruano, ¿no? Yo la verdad, y lo digo muy sinceramente, no sabía, a pesar de que leía, de que escuchaba y de que también vivía, ¿no? Lo de la pandemia, por supuesto, en carne propia, todos hemos tenido familiares, amigos que se han contagiado, que han fallecido. Entonces, pero yo no sabía todo el impacto tan profundo que había tenido la pandemia, sino hasta que leí este libro, la verdad. Por ejemplo, documentas cómo en Chungui, en el departamento de Ayacucho, los Cantus, que es este grupo musical, había expresado en la Yactamacta una composición sobre el virus, ¿no? El virus Unjul, la enfermedad del virus, ¿no? Tú incluyes acá esta Yactamacta y la colocas en quechua, en español, la dibujas, también dibujas los sueños de algunas personas que se salvaron del virus, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa en el imaginario onírico, ¿no? Esta señora gorda que es el coronavirus, ¿no? Que lo deja y dice, no, estás oliendo feo, me voy, chau, ¿no? Luego, cómo la gente se ha salvado con las hierbas medicinales, ¿no? Tú incluso, tú también te contagiaste el COVID, si no me equivoco, y también te salvaste con la medicina natural, ¿no? Con la que de paso casi me salvas a mí. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, tuve muchísimas experiencias, ¿no? Y también un poco de conocimiento, cómo la gente ha tratado de curarse a su manera. ¿Por qué? Porque para el virus no teníamos una medicina, no teníamos una vacuna para nada. En los hospitales, al llegar, y la gente ya no quería ir a los hospitales, pero tenían que ir en la capital, ¿no? Pero la mayoría tenía que salir en un ataúd o simplemente eran incinerados. Pero la suerte creo que ha sido papel importante las plantas y hierbas medicinales. Lo más primordial es como desde que sigo acá registrando en Huamanga, es la coca, el quión, el eucalipto, el matico, ¿no? Y son casi primordiales para la gente, ¿no? Con quienes preparan, etcétera. Pero lo más curioso también son las medicinas más tradicionales. Por ejemplo, la gente tenía que irse, como tú comentabas, a los orines macerados que tenían que tomar, luego bañarse, ¿no? Y que les servía para contrarrestar a la fiebre y así tenían profundos sueños y soñaban a coronavirus, ¿no? Y otros se despedían ya en sus sueños de sus familias. A veces no estaban aceptados, pero son testimonios
tan dramáticos a veces cuando uno se ponía a pensar, ¿no? A veces cuando te contaban entre lágrimas, o también, a veces, es gracioso, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, hay un cerro, Cerro Acuchimay, y tiene este cerro, en la boca del cerro, está unas ofrendas donde está ¿cómo se llama? El aguardiente, la coca, el cigarro, las flores, inclusive papeles escritos para que el Señor, para los curanderos, este cerro, el doctor Acuchimay, les salve, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Bueno, son experiencias que vi y también creo que me sirvió también que tenía que apoyar a la gente que estaban con coronavirus. Gracias, Edilberto, por el trabajo que has realizado, porque nos estás permitiendo conocernos más a nosotros como un pueblo lleno de contradicciones, lleno de diferencias, lleno de tensiones. Y en ese sentido, este libro no es solamente un documento de muertes, sino también de vidas, ¿no? De luchas por vivir, de luchas por todavía sobrevivir, como tú dices, ¿no? El miedo que se puede sentir en las primeras páginas, cuando los testimoniantes señalan que no sabía qué tenía y si es que es el COVID, ¿cómo lo voy a curar? No hay nada para curarlo, no es la enfermedad del miedo. Entonces, en ese sentido, este libro es de obligatoria lectura. Entonces, por favor, las personas que nos están viendo, búsquenlo, léanlo, para que podamos sentir la profundidad, las dimensiones realmente brutales que ha tenido, que sigue teniendo la pandemia, y para darnos cuenta que en realidad no estamos solos. Este libro a mí por lo menos me ha hecho sentir que el Perú es mucho más grande y mucho más ancho y más profundo de lo que yo pensaba. Muchas gracias, Edilberto, por estar acá, por haber venido a la entrevista. Para mí siempre es un gusto conversar contigo. Y bueno, tú sabes que yo admiro mucho tu trabajo y que en realidad lo que estás haciendo es escribir y dibujar nuestra historia y permitir que las futuras generaciones sepan el dolor, pero también la belleza del dolor. Muchas gracias, querido Edilberto. Sí, gracias Andrea, y agradecer a todos que me ayudaron, también a las autoridades desde el distrito de Chungue, que de verdad me dieron mucho de sus testimonios desde allá, y luego también agradecer a la profesora María Angélica Zulcaray, que desde Ayacucho me dio mucho apoyo para este libro, ¿no? Viviendo en Huamanga, siendo una maestra, conoció muchísimo también quien se contagió, y valió muchísimo sus apoyos, y agradecer a todos los que con quienes trabajamos este libro, más bien a ti también, Andrea, tú eres parte de este libro, y el libro, como digo, no solo es mío, sino de todos, ¿no? Han ido, ahí está la doctora María Rocío Silva Santisteban, Carlos Juan Vilca Poma, ex ministro de Cultura, José Carlos Agüero, hay para enumerarlos, ¿no? Pero son ellos. Muchísimas gracias. Agradecerle a la Embajada de España, al doctor Guillermo López Gallego, a Víctor Vich, literato docente de la Católica, son quienes empujaron a este libro, y gracias por esta conversación que tuvimos. Bueno, no soy tan experto en la conversación, pero capaz con los dibujos, con el arte, hacemos mirar esta sensibilidad, ¿no? Y también visibilizar lo que estamos pasando actualmente, inclusive, ¿no? Con este coronavirus. Gracias, Andrea, a ti. Gracias, Edilberto. Nos vemos entonces el próximo martes al mediodía en La Otra Margen. Vamos a tener otra entrevista también muy interesante, y gracias a todos por escucharnos. Gracias a la Mula también por el espacio.